Gracias. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a tomar esta lectura maravillosa. He titulado este tema: el mundo espiritual es real. Tenemos que entender que estamos en una lucha espiritual, hermanos. Ganar o perder. Usted gana o usted pierde. Así es. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a iniciar con el versículo 8. Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está buscando un derecho que alguien le dé, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nos humillamos delante de ti, Padre. Háblanos, enséñanos, exhórtanos. Con la autoridad de tu poder, de tu palabra, Señor, venimos reconociendo sobre nuestras vidas tu autoridad y tu poder. Ayúdanos, Señor. Danos discernimiento de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos, te suplicamos, Padre, porque nada somos apartados de ti. Gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. He titulado este tema: el mundo espiritual es real. Es real el mundo espiritual. La lucha espiritual es real. Es más real de lo que usted puede tener idea. Antes que fuera el mundo físico, era el mundo espiritual. Dios hizo de lo que no existía, de la nada creó la tierra, creó el universo. Cuando Él hizo el sopló, creó el universo. La palabra para es creación. Quiere decir que llevó a la creación a nivel de su palabra. Cuando Él creó al hombre, su palabra es Neflex, creó un muñeco de barro y puso sobre él, dice, espíritu de vida. El mundo espiritual es antes del mundo físico. Son dos reinos reales, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando decimos teológicamente que el diablo tiene poder, teológicamente es equivocado, porque el diablo no tiene poder. Tiene un poder robado, usurpado, que no le pertenece a él. El diablo solo tiene poder a aquellas personas que le dan el poder a él. Hay tres cosas muy importantes que tenemos que ver y poner en nuestro corazón, en nuestro espíritu. El diablo, el propósito de Satanás es que usted y yo somos el blanco de él. Quiere destruirnos. Tenemos que saber que tenemos un enemigo real. Segundo, tenemos que saber que Él nos puede engañar. Él puede traernos falsas doctrinas. Él nos puede engañar. Y tercero, el más importante, nos puede destruir. Sí, cristianos nos puede destruir. Hombres y mujeres de Dios nos puede destruir si nos descuidamos. ¿Para qué tiene el propósito de hacer todo eso? Para tres cosas: para deshonrar el nombre de Cristo. Cuando Él derrumba a un hombre y una mujer de Dios, deshonra el nombre de Cristo. Su causa es destruir la obra de Dios y destruirle a usted también. Y destruye el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia y el testimonio de la integridad de los cristianos. Usted tiene que saber que la lucha espiritual es real. Usted tiene que saberlo, que todos nosotros como humanos tenemos áreas de debilidades en nuestras vidas que tenemos que saber, reconocer, tener el entendimiento. Tenemos que tener la idea que el diablo está al acecho de nuestras vidas. Él está determinado en perseguirnos, en acosarnos. Él, en primer lugar, dice la palabra, dice, ser sobrios. ¿Qué es sobrio? Dice, es una persona sabia, una persona que sepa las consecuencias. Tiene que saber que todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, sus palabras,
Proverbio 23:7, vea, tus actitudes, todas tendrán una consecuencia, porque somos lo que pensamos. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en las generaciones, en los hijos, en la familia. Lo que nosotros hacemos hoy va a reflejarse en nuestros hijos, en nuestros nietos. La palabra sobrio es una persona que no está borracha, es una persona que es inteligente, que está cuerda, que está despierta. El problema grande es que después de una gran victoria es cuando viene un contraataque del enemigo. Se llama la vulnerabilidad. Vea, cuando David estaba bien, estaba siendo perseguido por Saúl, él oraba, ayunaba, él estaba consagrado, él escribió los salmos, pero ¿cuál fue el problema? Él se descuidó. Él destruyó, cuando destruyó a Saúl y a los enemigos de David, él se encontró en vulnerabilidad. Entonces David bajó sus manos. La palabra del Señor dice que esa vez se levantó tarde, no buscó la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Miró a Betseba y ahí se metió en el problema que usted ya sabe. Usted tiene que entender, tenemos que entender que la vulnerabilidad es cuando nos descuidamos, cuando tenemos ese descuido. Nosotros pensamos que estamos bien, que el diablo no nos va a tocar, que estamos inmunes, que somos fuertes, que somos hombres, que el Satanás no nos va a llegar a nosotros. Oh, sí, le va a llegar a otro, pero a mí no. Sencillamente, eso es desobediencia de nuestra parte, que entra la arrogancia en la persona que creen que están firmes y que pueden estar en pie porque es inteligente y nada le va a pasar. Eso es desobediencia. ¿De qué? De no vivir una vida de integridad, de santidad, de creer que a nosotros no nos va a llegar, que a otro le va a llegar, pero que a mí no. Eso es arrogancia, desobediencia también. Entonces, nosotros tenemos que no depositar la fuerza, la sabiduría en mí, no confiar en mí. Proverbio 23:7 dice que yo soy lo que pienso. Yo soy, porque lo que yo pienso, eso es lo que hago. Porque lo que yo pienso, eso es lo que hace en mi vida. Entonces, es cuando la persona se confía, es cuando viene la destrucción. Satanás, por eso dice que viene, como dice, como león rugiente, como el rey de la jungla. Mire, usted vea, mire el león, que es un león, es un animal fuerte. Es el animal más fuerte de la selva. Y así lo compara el Señor, lo compara con el león. Porque, mire, el enemigo lo destroza fácilmente. Si él persiguió a un Jesucristo, viendo, ¿verdad?, que persiguió y lo tentó, pero los dardos del enemigo fueron lanzados para él. Entonces Pablo dice, para que apaguen esos dardos con el escudo de la fe. Todos esos dardos inflamados de veneno, tú ¿cómo los vas a derrotar? ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando constantemente sabemos nosotros que la lucha espiritual es real. Segundo lugar dice, no solamente ser sobrios, velar. Estar velando, orando. Cuando un guardia está velando y cuidando, él está pendiente. Entonces no hay ningún intruso, ¿verdad? Porque él está velando, está cuidando. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Mire qué es lo que pasó en Estados Unidos cuando pasó que se derrumbaron las torres gemelas. Nadie se pudo haber pensado que podía pasar eso porque las armas estaban bajas. En ese entonces la seguridad estaba más tranquila. Y ahora usted vaya al aeropuerto, quítese los zapatos, quítese el cinto y saque la cartera y quítese esto. La seguridad es tremenda. Pero hoy está velando, ¿verdad? Naturalmente eso es velar. Entonces nosotros tenemos que velar, cuidar, vivir cuidando nosotros, porque es cuando nos descuidamos. Si nos descuidamos, entonces vamos a caer. Dice que es como caer en un hoyo. Por eso tenemos que velar, clamar, interceder. Tenemos que, si nos levantamos todos los días, Señor, ayúdame, dame la fuerza, acompáñame. Pero David ese día se le olvidó. Todos se fueron a la guerra y él se quedó ahí relajado. Se descuidó. En vez de estar en la guerra, en vez de estar en la lucha, mandó a matar a Joab y luego se quedó tranquilo porque ya no tenía por qué luchar. Tenía a su mujer segura, Saúl estaba muerto. Se consolidó él tranquilo, reposando, descansando en la realidad. En el cristianismo no hay vacaciones. Cuando nosotros no tenemos la lucha espiritual a flor de piel pendiente todos los días,
Por eso somos soldados. En ayuno, oración, clamor, intercesión, tenemos que buscar. Dice, imagínense, tenemos ese ejemplo. David, ¿cómo es posible que cuando David, antes de llegar al trono, él clamaba, oraba, escribía los salmos, pero se descuidó? Entonces es real. Tenemos que ver que Satanás destruye, mata, y Dios nos da la vida, nos sana, nos restaura, nos perdona, nos levanta, nos fortalece. Entonces la lucha espiritual es real, pero tenemos que saber que el diablo está vencido en Cristo Jesús. Él está vencido. No vamos a ponernos todos temblorosos porque el diablo ha usurpado poder. No, la palabra del Señor dice que está vencido. En la cruz del Calvario ya lo venció. Pero ¿qué es mi responsabilidad? Velar, clamar, interceder, saber dónde estoy parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Hoy usted vemos muchas personas se lamentan por decisiones que tomaron en un momento. Les cuesta su vida, les cuesta a los hijos, les cuesta la pérdida de sus parejas, de sus hijos. Tenemos que saber, el diablo es real. La lucha espiritual es real. Entonces, las personas, ¿qué es lo que pasa? Las malas decisiones, se pierden los hijos. ¿Pero por qué? Porque los padres están tranquilos, están en su confort, están tranquilos porque tienen que descansar. Pero se les olvida que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Si no te devora a ti, devora a tus hijos. Devora a tus hijos. Se pierden las familias, se pierden la vida, se pierden los hijos. Tenemos que entender eso, hermanos. Él es el que está buscando hacer la maldad en las drogas, homosexualismo. Él está trayendo a las masas, a las familias, la destrucción, la muerte, todo lo que es mal, porque todo lo que viene de Satanás es para destruir la sociedad. Él es el padre de las mentiras. Tenemos que saber que tenemos ese adversario. Es real, hermanos, es real. El enemigo nos odia, nos quiere destruir. Por eso es tantas situaciones difíciles en contra de tu vida, porque el que no está viviendo una vida verdaderamente como debe de ser, no los molesta. Satanás dice que anda como león rugiente buscando a las personas que están buscando del Señor. Mire, por ejemplo, una persona que está huyendo de un criminal en las calles, entra en el carro la persona para salvarse de un criminal. ¿Cuántas puertas se cierran? Se cierran 4 puertas, ¿verdad? Entonces son 4 puertas las que se cierran. Veamos de esta forma, el enemigo ataca 4 áreas. 4 áreas, la área de nuestra mente, lo que pensamos, eso va directamente al pensamiento, porque lo que escuchamos es lo que escuchemos, y lo que escuchamos es lo que vemos. Los ojos, lo que vemos nosotros, nuestra mente, nuestros oídos, hermanos. Todas las áreas, tenemos que cerrar 4 áreas a Satanás, tenemos que cerrarlas totalmente, a tal grado que él no pueda encontrar una fisura para poderse meter en nuestras vidas, ni por nuestros pensamientos, ni por nuestros ojos, ni por nuestros labios, ni por nuestros oídos. Entonces, definitivamente es serio, y tenemos que tomar la responsabilidad del cual tú y yo nos encontramos como ministros, como líderes al frente de la familia. Es real, hermanos. Hay muchas personas que juegan, piensan las personas, por ejemplo, si usted ha escuchado, dice, no, el diablo yo lo desautorizo, y yo quebranto. ¿Usted ha escuchado? Sí, está vencido. La palabra dice que está vencido, pero el problema es que cuando Satanás se levanta en contra de una persona es porque le da brecha, le da lugar, le da derechos. Y cuando se le da derechos, entonces puede entrar a destrozar a estas personas, porque el enemigo ataca cuando se le dan derechos. Hay otros casos cuando el Señor permite la persecución, porque en uno de los casos que tenemos el ejemplo de Job, que permitió que Satanás azotara a Job, pero es diferente. Tenemos que ver cómo nosotros podemos ver cómo Satanás puede destruirnos. Él nos puede destruir rápido a través de doctrinas falsas. Él quiere que nos descarriemos por cualquier forma, quiere que retrocedamos al mundo anterior. ¿Por qué?
le hace ver cómo cuando fue sacado de Egipto al pueblo de Israel, y decía, oh, extraño los puerros, extraño los frijoles, extraño, cuando ni siquiera comían frijoles, no comían puerros, los tenían como esclavos ahí amasando barro. Pero mire la mentira de Satanás que les mete de igual forma en la actualidad. Por eso tenemos que cuidarnos, velar constantemente, porque el enemigo anda alrededor para destrozarnos, para sacarnos del camino, porque nuestra alma él está persiguiendo. Él cada día busca devorar nuestras almas. Todos los días él nos odia. Cuando entre más tú buscas, eso es la puerta grande. ¿Cuándo es la puerta grande que le dejamos a nosotros? Nos descuidamos. Velar. No podemos pensar, hermanos, porque ese es el engaño grande. Somos cristianos, somos lavados con la sangre de Cristo. Cuando estamos sirviendo al Señor, somos blancos de día y de noche. Por eso dice en 2 de Corintios, por favor, 10, 3 al 5, vea lo que dice. Dice que no andamos según la carne, porque no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Él. Nosotros no podemos azotar y decir, yo quebranto y echo fuera Satanás de mi vida. No podemos hacerlo, porque Dios tiene que estar en nuestras vidas, porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Para qué? Para la destrucción de todas esas fortalezas. Esas fortalezas son del enemigo que están azotando a las familias. De esta forma, cuando estamos clamando, intercediendo, gimiendo por nuestros hijos, la familia, entonces todos los argumentos que el enemigo levanta en contra de nuestra vida, dice la palabra que son derribados totalmente. Toda es derribado, todo argumento, toda altivez que se levanta en contra de lo que tú sabes, porque es el Espíritu el que te embarga y te da la fortaleza. Es el beneficio que tenemos nosotros, saber que si nosotros confiamos en Él y reconocemos, hermanos, reconocemos que la vida real, espiritual es real. Nosotros no podemos tomar las decisiones a la ligera. Miren cuántos matrimonios están destruidos porque no se someten a Dios. Dice, no, yo me someto a Dios, pero dice, someteos. Cuando nos sometemos, Santiago 4:7 dice, cuando sometemos nuestras acciones, nuestra debilidad, nuestro conocimiento, nuestras actitudes, entonces vemos cómo le resistimos. ¿Por qué? Resiste, es como que a usted la están puchando y usted está firme y no se deja caer, porque usted en su cuerpo de fuerza puede sostenerse y no dejarse tirar. Pero la palabra del Señor dice que Él es el que opera en nosotros. El Espíritu Santo, Él es el que nos guarda. Él pelea contra nosotros. Aunque un ejército acampe contra ti, dice, no temeré. Salmo 27. Porque así como vienen todos los enemigos en contra de nosotros, ellos saben que ellos están vencidos. Por eso buscan a destruirnos. ¿A qué? Buscan la forma de distraernos y no podemos distraernos. Tenemos que tener fe, hermanos. Tenemos que tener, porque mire, el Espíritu que resucitó, que levantó a Cristo, es el mismo que nos resucita, nos levanta, nos fortalece, y un día estaremos resucitados. Mire, en medio de lucha, de aflicciones, de tristeza, de angustia, de problemas, situación, de todo lo que atravesamos, Él nos da la autoridad, delega la autoridad, porque el Espíritu Santo dice, a través de todas estas pruebas y luchas que atravesamos y reconocemos que la lucha espiritual es real, Él nos capacita, nos convierte en soldados, porque esos somos nosotros. No hay tentación, no hay prueba que no sea humana, dice 1 de Corintios 10:13, porque Dios no nos va a dejar tentar más de lo que podamos soportar. Antes, más bien, en medio de la tentación, nos da la salida. Entonces, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios, dice en Zacarías.
Porque si nosotros vamos con nuestra propia carne a pelear, no podemos. Tenemos que ver y entender que como es espiritual, le decía Elías: Señor, ábrele los ojos a su compañero porque estaba temblando, venía un ejército grande en contra de ellos. Ábrele los ojos, Señor, y muéstrale que tú estás con nosotros, porque el crecimiento de nosotros va creciendo a través de la persecución. La fortaleza que tenemos nosotros va creciendo por cómo crece mi fuerza, a través de las luchas, a través de las pruebas. Reconocer la cruz de Cristo, porque el que no le sigue a Él, el que no sigue a Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificada, dice la palabra. Entonces reconocemos que el evangelio es cruz, hermanos, porque reconocemos que la vida espiritual es real. Si queremos vencer realmente la vida espiritual, tenemos que vivir en la realidad, en la cruz del Calvario, depender de Él. Porque hoy, hermanos, los mensajes, hoy en estos tiempos, no hay mensajes en contra del infierno, no hay en contra de la cruz, no hay mensajes que expliquen que una persona, si no está metido en santidad, en entrega, en consagración, mensajes suaves. Mire, la palabra dice que el que no le sigue, el que no toma su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo, dice. Entonces, como dice después el versículo, el Dios de toda gracia, dice, Él nos llamará y nos da la fuerza y nos levanta. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo. Dios no nos va a dar algo que no podamos nosotros hacer. Nunca nos va a dar una carga que nosotros no podamos llevar. Es imposible. Nunca. La palabra del Señor dice, el Dios de toda gracia. Aquí lo dice. Dice, el Dios de toda gracia. Es un favor no merecido. Si nosotros estamos de pie, es por la gracia. Por gracia. Nosotros tenemos que tener la sabiduría que Dios nos da a nosotros por gracia. Porque a través de la gracia vencemos nosotros. Por misericordia. Dios nunca nos va a dar una carga mayor de la cual tú y yo no podamos llevar, porque entonces sería injusto, ¿verdad? No podemos. Entonces, si reconocemos, si lee en Jeremías 33:3, por favor, lea lo que dice, que el que clama, yo le respondo, dice, y le mostraré aún cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque nos da el discernimiento a través de su palabra. Pero Él permite todas estas cosas para que nuestro carácter sea formado, sea maduro, para que tú y yo seamos usados en cualquier terreno y en cualquier lugar, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Tenemos que entender, hermano, que el Dios de toda gracia es una gracia sin límites, es ilimitada. La misericordia es un favor que no merecemos. Veamos, dice en el siguiente, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Mire, las personas se quejan de las luchas, de las tribulaciones, pero dice, padecido un poco de tiempo. Es un poco nada más. Pero te puede decir, pero es que yo toda mi vida he padecido. Pero la palabra dice un poco, porque no podemos comparar. Por eso dice un poco, porque lo compara con el peso de gloria que tendremos cuando estemos con Él. La naturaleza humana se queja porque es vendida al pecado. Mira, Israel, a punto de entrar a la tierra prometida, entonces enviaron 40 espías, Josué y Caleb. Los 12 espías sí regresaron. Bueno, 10 dijeron equivocadamente, no podemos ganar, allá nos van a matar. Pero Josué y Caleb dijeron, sí, claro, sí podemos entrar. Todo Israel agarraron piedras para apedrear a Moisés y a Josué y a Caleb. Fueron los únicos de toda la generación que salió de Egipto. Solo ellos entraron. De ahí toda la generación murió. Y todos los que nacieron en el desierto de 20 años para arriba murieron. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Cuando reclamamos, cuando murmuramos, es señal de inmadurez. Cuando el Señor ve que nosotros estamos murmurando y quejándonos, entonces esas palabras tienen poder. El enemigo sabe cuando nosotros blasfemamos y hablamos en contra de la palabra, en contra de Dios.
Pero ¿cómo lo podemos decir? Usted puede decir, yo no hablo en contra de Dios. Sí, cuando renegamos, cuando no tenemos fe, estamos criticando, estamos desafiando, estamos rebelándonos en contra del Señor. Porque el enemigo quiere que nosotros dudemos contra Dios, quiere que dudemos contra la autoridad de Dios. El enemigo quiere que nosotros dudemos del poder de Dios, quiere que nosotros creamos que Él tiene poder y Él es el que nos está destruyendo. No, nosotros tenemos que creer y tener fe. El enemigo trastorna y disfraza las palabras. Eso es apostasía, y esa apostasía está acabando las personas. Muchas personas a través de la apostasía. Pues mire, usted puede ver a Eva. Mire Eva cómo le dijo. No fue a forzarlo y a ponerle una pistola ahí, te comes esto o te reviento la cabeza, ¿verdad? No, libremente se lo comió. Tiene libre, nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tenemos el poder para decidir lo que usted hace. Nada ni nadie tiene el poder para decidir sobre usted. Mire, los años que usted lleva en Cristo Jesús son las pruebas y luchas, y esto solamente es un poco de tiempo para que usted madure, para que usted crezca, para que usted se fortalezca, para que usted llegue a niveles espirituales extraordinarios, para que Dios le conceda dones, talentos y los use como un instrumento lleno, porque estamos en la casa y bajo la poderosa mano del Señor es para hacernos crecer. ¿Para qué? Para que lleguemos al cielo. Si no, al pecar nos mata, nos destruye, pero no, el Señor no quiere. Él fallamos, nos levanta, fallamos, nos restaura, nos perdona. No, el Señor quiere que sigamos y que reconozcamos su poder, porque tenemos trabajo que hacer aquí, porque la gracia y la misericordia de Dios está aquí. Es trabajar en la obra. Si no, el Señor ya nos hubiera llevado. El Señor quiere que tú y yo prediquemos, ganemos almas, llevemos la palabra para que sean sanos los que necesitan la palabra, para que sean restaurados, para restaurar y levantar nuestra familia, alabar su nombre, porque de esa forma es como Él nos prepara para reflejar su poder, su autoridad, para poder guiar bien a nuestros hijos, a nuestras familias. Porque hay muchos hogares, hermanos. El blanco perfecto es la familia, porque destruyendo una persona en la familia, destruye el esposo, destruye los hijos, destruye los nietos. Pero es allí donde Dios quiere que tengamos la fe, la sabiduría, el entendimiento. ¿Por qué dice? Porque es duro y es pesado, pero la palabra dice, no importa, después de que tú hayas pasado la prueba, la lucha, viene la vida eterna. Pero tenemos que madurar y servir y crecer y llevar a ese nivel espiritual, levantar las familias, los amigos, las personas, y llevarlos a la vida eterna, llevarlos a través del clamor. Jeremías 33:3, clama a mí. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y yo te voy a enseñar y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está en el ayuno, en la oración, en la búsqueda, en una vida de rectitud, en la vida de poder, en la vida de santidad. La vida cristiana es una vida de santidad, no es una vida de murmuración, no es una vida de entretenimientos, no, es una vida en santidad, en consagración. Es clara la palabra del Señor. Por eso la palabra nos dice, ¿cómo dice? Después que hayáis padecido un poco, y Él los perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Aquí están las 4 columnas del versículo 10. Las 4 columnas de la fe y la madurez. Recuerde, hay que cerrar las 4 puertas del carro. Así nos perfecciona. Nos perfecciona, ¿qué es? Es vivir en consagración, apartados. Dice, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Perfección es poner en práctica el nivel de conocimiento, lo que escuchamos, lo que recibimos, porque a medida del conocimiento que nosotros sabemos y entendemos, entonces vamos a camino a la perfección. Pero ni si no conocemos la palabra, no podemos, no sabe nada. Él no sabe nada y no puede tener espíritu de perfección. Entonces esa no es la perfección, es vivir lo que yo conozco. Esto, la palabra, en conocimiento,
Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso tenemos que tener un porcentaje grande de poder discernir, hermanos, que no nos engañe con fábulas, con mentiras, con historias, porque sabe, nuestra alma es cara. Vivir en perfección es madurez. La madurez de lo que hemos recibido en Cristo, dice, nos afirma, dice el versículo 10, nos afirma. La afirma en pruebas, luchas, tribulaciones. Dios permite estas cosas. ¿Para qué? Para afirmarnos, para hacernos madurar. Porque mire, si no hay luchas y tribulaciones, tú no vas a ser probado. El oro es probado. Tú y yo somos probados. Pero Él dice que nos fortalece. Ahí lo dice el versículo 10. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo, no hay límite. Es todo. Nos establezca y nos fortalezca. Lo dice en el versículo 10. Primera de Pedro 5:10. Véalo como dice. Entonces, tenemos, si usted está estudiando, usted estudia. Y luego se gradúa, ¿verdad? Todas las conquistas de diploma, de estudio natural, lo que sea que usted estudie, lo que sea, ya sea de una profesión, ya sea lo que sea, usted tiene que estudiar, tiene que prepararse para poder recibir ese título. Y el galardón que recibimos nosotros es cuando perfeccionamos el conocimiento poniéndolo en práctica. Así es como tú y yo somos un cristiano. Cristiano es aquel que busca la perfección a través del conocimiento que hay en mi corazón, en mi vida. Porque entre más conoces tú, hay menos posibilidad que la apostasía te engañe. Porque el peligro está cuando, como dice Mateo 7:21, ay Señor, pero en tu nombre prediqué, en tu nombre alabé, en tu nombre llevé, en tu nombre canté. Pero es terrible conocer para poder llevar, hermanos, esta enseñanza. Como dice el versículo 10, nos establece. Lo que Dios planta, nadie lo puede quitar. Solo Dios puede establecer, nadie más puede establecer. Es aquí donde entra la madurez. Miren, la madurez es comprender y tener la relación. ¿Qué es la madurez? Los frutos. Son los frutos que nosotros damos. El fruto viene a través de la perfección del conocimiento. La práctica es los frutos. Mi testimonio. La fortaleza en carácter, en actitud, como árbol de buen fruto. Porque un árbol de mal fruto será echado fuera. En cualquier lugar y en cualquier terreno, en la casa, en el supermercado, en el hospital, donde quiera que usted ande, usted va a ser una persona bien establecida que su testimonio, su conducta, su manera de ser. Porque ser cristiano no es decir, oh no, Dios le bendiga. No, si hasta los satánicos le dicen a usted Dios le bendiga o bendiciones. No. La forma como tú vas a brillar y vas a ser establecido es con tu testimonio, tu conducta. Que mi testimonio aquí en la casa del Señor sea el mismo que yo voy a dar fuera de estas 4 paredes. Porque yo soy la iglesia. Porque la victoria me la ha dado a mí. ¿A través de qué? A través de su presencia. Porque el Espíritu Santo es el que ha restaurado, cambiado mi vida totalmente. Y por eso cuando yo voy y salgo fuera de estas 4 paredes, entonces allí estoy establecida mi testimonio. Testimonio es algo tan cruel y tan terrible que por esa razón hay muchos tirados en el desierto por una palabra mal lanzada, por una palabra lanzada en contra de una persona, de una familia, de un joven, de un hombre, de una congregación. La lengua es terrible. Entonces una persona no puede estar establecida en Dios, como dice Primera de Pedro 5:10, que Él lo establece. Cuando Él nos establece, los frutos son buenos. Pero cuando los frutos son malos, no es Dios quien ha establecido esa persona. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Hemos visto cómo el Señor se ha glorificado en mi vida, en mi familia, a mi alrededor. Lo hemos visto porque es espiritual. Aunque no veamos nada, le damos la gloria, le damos la alabanza, le damos la gloria a Él. Aunque no veamos nada. Le decía Elías,
ve a ver si hay una señal de lluvia. Y él iba y se iba hasta la cima de la montaña y volvía otra vez y le decía: Señor, no veo nada. Y se estaba muriendo de sequía, no había lluvia. Y vuelve otra vez. Así lo tuvo 7 veces. A la 7ª vez: mi Señor, veo allá en el horizonte una nubecita del tamaño de la palma de un hombre. Entonces le dijo: corre, porque viene gran abundancia, viene la lluvia. La bendición viene cuando tú y yo estamos buscándole cada día. Este hombre vio esa nubecita. Esas son las bendiciones que vienen para nuestras vidas cuando nosotros estamos con un corazón necesitado. Porque como decía Pablo, le dijo: sáname, Señor, sáname, sáname. ¿Por qué Pablo no fue sano? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no le quitó el aguijón a Pablo? Porque era un hombre excelente en el conocimiento. Era un hombre grande en ese entonces. Pero le decía: Señor, sáname, cúrame, quítame este aguijón. Oh Señor, quítame este problema. Podemos decir: quítame esta prueba, quítame esta enfermedad, apártame esto. Puede decir usted: Señor, pero cuántas veces te he rogado, te he suplicado. Pero el Señor dice en 2 Corintios 12: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cuál es la debilidad? Es mi total dependencia de Él. No importa que no veamos nada. La vida acá es pasajera, porque la gloria que vamos nosotros a recibir con Él, esa es la que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestras almas, tenemos que cuidar nuestra vida y llevarle esta bendición por gracia a la familia, y no vivir en nosotros en medio de la confusión y convertirnos en jueces de nuestra familia o de nuestros hijos. No podemos tomar esa posición. Dios nunca nos desprecia, nunca nos desecha. Aunque le fallemos y le fallemos, Él dice: aunque tus pecados sean más rojos que el carmesí, serán emblanquecidos más que la blanca lana. Él nos recoge como el hijo pródigo que se fue a gastar todas las bendiciones. Él representa al cristiano que está bien y un día y luego se va, y el Señor no está ahí con un martillo grande esperándole: te voy a desarmar la cabeza porque te fuiste. Fuiste a gastar todos los dones que te di. Mira ahora cómo estás cochino, estás sucio. El Señor no le dice eso. El Señor lo ve venir desde lejos y ordena que se haga un gran festín, una gran fiesta, y mandó a matar el becerro más gordo y el anillo, y tráigale el anillo. Lo trató real, como la realeza, como el príncipe que somos. Y él venía de encochinarse del mundo, venía de revolcarse con prostituta, gastó todo su dinero, venía hasta de comer las algarrobas de los marranos, que eso no pueden, los judíos no podían comer becerro, y hasta eso venía de comer la comida de los marranos. Pero el Señor lo acogió. Él está cada día. No importa las situaciones, cada día nosotros tenemos que inclinar nuestra cabeza y demostrar que nuestra vida depende de Él. Nosotros estamos siempre en el hueco de la mano del Señor, porque Él es el que nos cuida, Él nos protege, nos establece, Él nos usa cada día más. Si nosotros, hermanos, tenemos que tener consciente que nuestra vida está de paso aquí. Si la persona tuviera la conciencia verdadera que estamos de paso, porque una enfermedad, lo que sea, puede pensar: pero es que siempre dice lo mismo. ¿Qué podemos decir? Si la palabra lo dice, que la vida del hombre se esfuma como el viento lo lleva, y la vida es nada. Importa mi alma, es importante mantenernos firmes en su presencia, firmes, para que el Señor, a través del conocimiento de la palabra, nos dé esa fuerza que necesitamos. Vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle y vamos a decirle: Señor, cada uno de nosotros reconozcamos, número uno, yo levanto mi mano desde ya. Yo reconozco cambios en mi vida. Yo reconozco cambios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, ahí donde estamos sentados. Levantemos nuestras manos. Yo levanto mis 2 manos y mis 2 pies si pudiera también, y le digo: Señor, reconozco, Padre,
que yo te necesito, porque hay un mundo real. Ese mundo real, hay un enemigo que cada día me acecha, porque yo soy como un zarcillo buscado a través de los enemigos, a través de la fuerza de las tinieblas. Pero poderoso es Dios que no nos dejará tentar más de lo que podamos nosotros soportar. Él está con nosotros, pero en estos momentos podemos nosotros tomar la determinación, ahí donde tú estás, en el lugar donde tú estás, en tu casa, padre, madres, nosotros que estamos, mis hermanos, los que escuchan a través de la grabación que verán otro día. Es el momento que nosotros decimos: Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Yo vengo delante en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dígale: Señor, yo tomo esa victoria de Cristo Jesús en mi vida. Yo te doy a ti la gloria, yo te doy la honra, yo te necesito.